Vamos a hablar de Petroquímica Bermúdez. Es un caso de delito, de presunto delito ambiental que afecta a Capitán Bermúdez, Sí. afecta a toda la provincia de Santa Fe. A varias localidades de la región. El año pasado también hablábamos mucho de esta temática. Efectivamente, porque encima hay novedades, se inició un juicio y este juicio tiene un revés judicial para Taselli, que es su titular junto con su hijo y su yerno, Sí. quienes no puedan ser imputados por justamente el delito ambiental. Pero para entender un poco más todo este entramado y lo que está pasando, estamos en contacto con Carlos Delfrade, diputado provincial, para entender un poco los avances que hay en este revés judicial para Taselli y sus familiares en torno al presunto delito ambiental de Petroquímica Bermúdez. ¿Cómo te va, Carlos? Buen mediodía, Nacho Pelizón acá te saluda. Hola Nacho, para mí un gustazo hablar con ustedes, ¿cómo andan? Igualmente. Carlos, bien lo decíamos, Taselli ahora puede ser imputado penalmente por presunto daño ambiental. Esto es lo último que pasó en esta causa. ¿Por qué es importante esto? Porque además de esta cuestión de lo que significa el desastre ambiental que dejó Capitán Bermúdez cuando cerró Petroquímica, nada menos que en el territorio en donde antes estaba Electroclor, eso se ha agravado porque hubo complicidad de quien era el fiscal regional de la ciudad de Rosario, que estuvo preso, o mejor dicho, del departamento Rosario, como es el doctor Patricio Serjal, que nosotros tuvimos la posibilidad también de echarlo desde la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, porque había arreglado evidentemente con Taselli para que no se le haga la investigación imprescindible para saber el grado de contaminación que dejó allí en Capitán Bermúdez y que de acuerdo a los fiscales, Matías Eder y Luis Chapapietra, puede también incidir en la calidad de agua que en algún momento se tomó en toda la zona, no solamente en Capitán Bermúdez. Por eso es tan importante que se avance en esta causa sobre los residuos contaminantes que dejó la gente de Taselli allí con esas famosas imágenes que son las famosas bombonas, en donde aparecen distintos líquidos contaminantes que van desde la dilución del plomo a otros elementos realmente muy peligrosos. Esto se paralizó durante casi 10 años Claro. y esa paralización tuvo mucho que ver con lo que hizo el fiscal que terminó preso por corrupto, Patricio Serjal. Carlos, ahora se está llevando adelante distintas muestreos del suelo para ver si esto sigue contaminando o no, porque entiendo que Sí, las bombonas que incluso también del agua, Claro, todavía no tenemos a ciencia cierta si se sigue contaminando o no. Eso está en proceso de investigación todavía. Eso está en proceso de investigación porque hay material que más allá de que se haya cerrado la planta hace mucho tiempo atrás, esos residuos siguen activos porque no son obviamente biodegradables y generan esa preocupación. Habrá que ver cuáles son los resultados de esos estudios para ver si se acelera o no. Lo que queda claro es que Taselli trasladó mucho de este material contaminante en camión sin que esa carga, sin que ese transporte vehicular haya sido también notificado de parte del gobierno nacional hacia el gobierno de la provincia. Ese es otro elemento absolutamente irregular en todo lo que tuvo que ver con la desarticulación de Petroquímica Bermúdez y que marca la impunidad de un empresario muy poderoso por detrás de todo esto, que por Claro. supuesto no le interesa la cuestión de los costos contaminantes que le quedan a la población. Justamente ese para mí es el quid de la cuestión, digamos. Del otro lado a lo mejor se preguntan, ¿qué lleva a que un empresario que quiere desafectar su empresa deje todo El esto desprecio. contaminando? Claro, tiene que ver con los costos del saneamiento que implica, ¿no? Sacar todas esas bombonas que contaminan es muy caro, es muy costoso en dólares y claro, ahí se lo están ahorrando presuntamente para evitar hacer ese gasto, ¿no? No, y además tener la cuestión del desprecio, porque lo que nosotros venimos analizando en la zona desde 1987 en adelante, cuando se hizo el primer informe ambiental de lo que entonces existía, que era la Comisión Intermunicipal de Medio Ambiente, que iba desde Puerto San Martín hasta Villa Gobernador Galvez, con Rosario adentro, era que ese grado de contaminación tenía que ver con la absoluta distancia que marcaban las propias empresas que contaminaban en aquel momento el río Paraná y el aire, porque ya no les interesaba, porque formaba parte de lo que estaba más allá del circuito productivo, y como estaba más allá del circuito productivo, todo lo que se tiraba al agua, todo lo que se tiraba al aire, no le interesaba. Ese es un grado de desaprensión muy pero muy fuerte. Esa matriz de desaprensión, de desprecio,
Es lo que también vemos aquí en Petroquímica Bermúdez. Carlos, vos hace años que venís denunciando este tipo de maniobras y este tipo de complicaciones medioambientales. El caso de Petroquímica, ¿es el único en el cordón industrial, teniendo en cuenta No, que hay un montón, claro, de empresas que están en esta situación? no, para nada. Incluso nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de hacer dos filmaciones, una por lo que significa la orilla, por las costas, avanzando por el río Paraná y después por el aire también, en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamábamos los 100 caños contaminantes sobre el Paraná, desde Timbúes, ahí donde está Renova, donde salió nada menos este cargamento de 200 kilos de cocaína, hasta Villa Constitución, y ahí nos encontrábamos con varias cuestiones contaminantes que todavía no han tenido respuesta de parte del gobierno de la provincia, salvo que a fines del año pasado hablaron que menos del 1%, escuchá la cifra, Nacho, menos del 1% de las empresas ubicadas en toda esta zona que va desde Timbúes a Villa Constitución, menos del 1% habían cumplido con el registro de potencial daño ambiental que tienen que hacer cada 2 años. Es dramático. Sinceramente, preocupante ese grado de desaprensión de parte de las empresas para con el ambiente en donde vive la gente que le produce las ganancias, porque la mayoría de los trabajadores son de allí de la zona, pero también para la gente que está en las inmediaciones y que tiene que respirar o aire contaminado o encontrarse con residuos contaminantes que no se sabe hasta dónde pueden causarle daño a la salud humana. Es dramático lo que nos contás, Carlos. Para cerrar, no quiero dejar de preguntarte por este resonante caso, ¿no?, de este buque que partió de Timbúes, justamente de San Lorenzo hacia Australia, que apareció un encargamento de 50 kilos de cocaína, con un buzo muerto al lado, un cuerpo tirado, esto en Australia, en el puerto de Newcastle, y salió de San Lorenzo. ¿Hay alguna información novedosa, actualizada respecto a esto? Sí, lo que se sabe desde Australia, especialmente de la ciudad de Nueva Gales del Sur, que es donde se encontró este buque, se llama Areti, Sí. que en abril de este año estaba cargando de allí, desde Renova, desde Timbúes, es que en realidad el cargamento se estima que era entre 200 y 300 kilos de cocaína. Ah, muchísimo más. A la primera información que había hablado solamente de 46 kilos, ¿te acordás que en un Sí, primer claro. momento 50 kilos? Ahora se está hablando entre 200 y 300 kilos que fueron transportados. Ahora habrá que ver que este buque que pasó por Renova, si esa carga de cocaína se hizo efectivamente en nuestra zona o se hizo después. Lo que queda claro es que se hizo en el tránsito que va desde el río Paraná al Océano Atlántico, y allí lo que aparecen son las terminales privadas. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros este mediodía. Un gustazo, hasta cualquier momento. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Carlos del Frade, actualizándonos un poco por dos temas importantes. Uno tiene que ver con lo de Petroquímica Bermúdez, esta empresa que está siendo investigada por presunta contaminación ambiental. Su titular, Sergio Taselli, que ahora va a ser imputado penalmente por presunto daño ambiental. Y lo que hablábamos brevemente con este buque que partió, no se sabe bien si desde Timbúes, San Lorenzo, pero sí llegó a Australia, con un cargamento que hablaba Carlos de 200, 300 kilos de cocaína. Apareció un buzo muerto al lado, un buzo me refiero a alguien que se inmerse en el agua, se sumerge, y dos personas que están siendo buscadas que fueron captadas por las cámaras. Así que todo un entramado que tiene que ver con siempre una falta de control.